Bienvenidos, compañeros buscadores de emociones, a los rincones más oscuros de Italia. Una tierra de belleza y misticismo, pero también hogar de algunas de las leyendas urbanas más escalofriantes que jamás encontrarás. Seré tu guía mientras profundizamos en las espeluznantes historias que se han escuchado de generación en generación. Leyendas que te helarán la sangre y te darán escalofríos. Desde los espíritus malévolos que acechan en los antiguos castillos hasta los objetos malditos que traen la perdición a quienes se atreven a poseerlos. Prepárate para un viaje a través de lo macabro. Prepárate, porque este es el reino de las leyendas urbanas italianas y te están esperando. Aquí te dejo 12 escalofriantes leyendas urbanas de Italia. El Castillo de Montebello. El Castillo de Montebello, ubicado en la provincia de Rimini, es conocido por la leyenda de Asurina, el fantasma de una joven que desapareció en la nevera del castillo en 1375. Sus padres, los señores feudales de Montebello, le tiñeron el cabello para disimular su albinismo, dando como resultado un color azul único. Hasta el día de hoy, cada 5 años, en el solsticio de verano, se escucha un sonido desde el túnel subterráneo del castillo. Es el llanto de una niña. Algunas personas dicen que el cabello azul de la niña se puede ver flotando en el aire. Muchos han intentado resolver el misterio de la desaparición de Asurina, pero no han tenido éxito. Algunos especulan que cayó en los túneles subterráneos del castillo y nunca fue encontrada. Otros sugieren que sus padres pueden haber estado involucrados en su desaparición. Independientemente de lo que realmente sucedió, la leyenda de Asurina ha perdurado durante siglos, y aquellos que visitan el castillo de Montebello aún informan haber escuchado ruidos extraños y sentir una presencia escalofriante. Villa Magnoni. La Villa Magnoni, en la provincia de Ferrara, puede parecer cualquier otro edificio abandonado, pero sus paredes guardan un oscuro y aterrador secreto. Cuenta la leyenda que una vez un grupo de jóvenes se coló en la villa, solo para ser perseguidos por los gritos de una anciana desde la ventana del primer piso. Asustados y corriendo por sus vidas, se vieron envueltos en un terrible accidente automovilístico, dejando solo un sobreviviente para contar la historia. El incidente dejó una impresión duradera en la villa, con las ventanas tapiadas para evitar que nadie volviera a entrar. Sin embargo, el terror no terminó ahí. Los cazadores de fantasmas que se han atrevido a aventurarse en el interior afirman haber escuchado susurros y gritos escalofriantes de una mujer, junto con la aparición de sombras oscuras cerca de la única ventana sin sellar. Algunos incluso aseguran haber visto la figura fantasmal de la anciana que provocó la tragedia, aún merodeando por los pasillos de la Villa Magnoni. La Boca de la Verdad. La Boca de la Verdad, en Roma, es una máscara antigua con una leyenda aterradora. Se ha convertido en una popular atracción turística. Se dice que a cualquiera que diga una mentira mientras mete la mano en la boca, se le cortará la mano de un mordisco. El mero pensamiento de esta leyenda es suficiente para enviar escalofríos por la columna vertebral. Pero, ¿y si la historia fuera verdad? Hay una verdad histórica detrás de la leyenda. Durante la Edad Media, detrás de la máscara se colocaba un verdugo y se obligaba a los acusados de mentir a introducir la mano en su interior. Si se descubría que el acusado estaba mintiendo, el verdugo rápidamente le cortaría la mano, añadiéndose a la leyenda de la máscara. Hoy en día la máscara es una atracción popular y muchos visitantes todavía prueban su honestidad metiendo la mano dentro de la boca. Pero, ¿y si el verdugo todavía acecha en las sombras, esperando a su próxima víctima? Atención visitantes, porque si mientes, es posible que te encuentres cara a cara con el verdugo y pierdas la mano en la boca de la verdad para siempre. Los Masamurelli del sur de Italia. Mientras caminas por el pequeño callejón entre Viale di Trastevere y Via di San Gallicano, puedes sentir una presencia observándote. Se dice que los traviesos Masamurellis residen aquí, esperando para jugar una mala pasada a los viajeros desprevenidos. Algunos creen que son ángeles expulsados, mientras que otros los identifican como duendes juguetones. Sean lo que sean, su hábito de golpear paredes y burlarse de los que se cruzan en su camino les ha valido una reputación temible. Cuenta la leyenda que los Masamurelli actúan como un puente hacia el más allá,
llevando mensajes de los fallecidos. Pero cuidado, porque se sabe que son engañosos y astutos. Si ves un mazamurelo de gorra roja, se dice que quien consiga quitarle la gorra puede pedirle cualquier cosa a cambio. Pero debes proceder con cautela. La pequeña criatura está dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperarlo, incluso si eso significa llevarte a tu perdición. Mientras caminas por el área de Trastevere, escucha atentamente el sonido de los golpes en las paredes, ya que puede ser un mazamurelo buscando un tesoro o jugando un juego mortal con tu destino. La isla maldita de Poveglia. En la bella Venecia hay un lugar que esconde oscuros sucesos. Se trata de Poveglia, una pequeña isla que lleva el tétrico nombre de Isla de los Muertos o Isla Maldita. Estos nombres no presagian nada bueno. La isla fue abandonada después de la guerra de Chioggia, en 1379, para recibir a un campamento militar, pero su destino fue aún más atroz. De hecho, en el siglo XVII, debido a la propagación de la peste, Poveglia se convirtió en un gran cementerio, donde se quemaron y enterraron más de 150,000 cuerpos. Pero eso no es todo. A principios de 1900, el cementerio dio paso a un manicomio regentado por un personaje loco que se quitó la vida saltando desde la torre de la estructura. A partir de este momento, la isla quedó cerrada definitivamente y comenzaron las historias de apariciones y fenómenos paranormales. El castillo más embrujado de Italia. El castillo de Moncalieri se levanta alto, siniestro y amenazador, envuelto en la bruma del tiempo y las sombras de lo sobrenatural. Esta antigua fortaleza en Italia es el hogar de una gran cantidad de fantasmas, espíritus y entidades misteriosas que han hecho sentir su presencia a lo largo de los siglos. Entre los innumerables relatos de terror y tragedia que acechan entre sus muros, destaca como especialmente escalofriante la leyenda del caballero y su amor condenado. Según cuenta la historia, el caballero estaba consumido por la pasión por una mujer que estaba comprometida con otro. Cuando se descubrió su amor, ella fue arrojada desde la torre del castillo a su final. El caballero partió hacia Tierra Santa, pero al fallecer, su espíritu quedó atrapado dentro de los muros del castillo, condenado a vagar en un tormento eterno. Hoy, los visitantes del castillo de Moncalieri han informado haber escuchado extraños susurros y gemidos, sentir corrientes de aire frío repentinas y ver apariciones del caballero y su amor perdido. ¿Crees que eres lo suficientemente valiente como para aventurarte dentro de estos muros embrujados y presenciar a los residentes fantasmales de este castillo maldito? Déjame tu comentario. Triora, el pueblo de las brujas. El pueblo de Triora está envuelto en misterio y horror, conocido como el pueblo de las brujas. Su historia está plagada por el miedo y la sospecha de la brujería, que resultó en la persecución de innumerables mujeres inocentes. En 1587, una terrible hambruna y las duras condiciones climáticas llevaron a los habitantes a creer que las brujas vivían entre ellos y eran responsables de los desastres que habían ocurrido en el pueblo. Se hicieron acusaciones y las mujeres fueron torturadas y ejecutadas en nombre de la justicia. La casa de brujas dejó un oscuro legado, y en la actualidad se dice que el pueblo de Triora está perseguido por los espíritus de las acusadas injustamente. Los visitantes han informado de sucesos extraños, incluidos puntos fríos inexplicables, susurros espeluznantes y la sensación de ser observados por entidades invisibles. Puede que los juicios por brujería sean cosa del pasado, pero los fantasmas de Triora continúan rondando el pueblo hasta el día de hoy. Las mariposas de Sicilia. El suave aleteo de las alas de una mariposa a menudo se considera un símbolo de belleza y libertad, pero en Sicilia, Italia, tiene una connotación mucho más siniestra. Según una antigua creencia, estos insectos alados pueden no ser tan inocentes como parecen. En cambio, podrían ser las almas de los difuntos, viajando de un mundo a otro. La vista de estas delicadas criaturas puede ser señal de que alguien cercano a nosotros ha fallecido, y pisar una puede traer mala suerte. La idea de que estas hermosas polillas son en realidad las almas de los muertos es escalofriante, y persiste en la mente de muchos italianos hasta el día de hoy. Así que la próxima vez que veas una mariposa revoloteando,
Recuerda que puede ser algo más que un simple insecto. Podría ser una señal de algo mucho más siniestro que acecha en las sombras. Los morquis. En lo profundo de los bosques de Italia, acecha una criatura aterradora conocida como los morquis. Estos pequeños seres parecidos a enanos son conocidos por su capacidad para transformarse en árboles y raíces, lo que hace que sea casi imposible para los excursionistas y turistas encontrar su camino. Pero lo que es más aterrador es la intención siniestra detrás de sus acciones. La leyenda dice que los morquis no son simplemente criaturas traviesas, sino que en realidad son seres malévolos que se complacen en causar daño a los forasteros. Se dice que atraen a los excursionistas fuera del sendero y hacia el bosque, solo para atraparlos y torturarlos con sus raíces y ramas retorcidas. Muchos han desaparecido sin dejar rastro. Se desconoce su destino. Entonces, si te encuentras vagando por los bosques de Italia y te encuentras con un árbol de aspecto inusual o una extraña maraña de raíces, ten cuidado. Puede que no sea una pieza inofensiva de la naturaleza, sino más bien un morqui disfrazado, esperando atraparte en sus garras. La anciana fantasma. La anciana del centro histórico de Génova es un fantasma moderno. Acecha la ciudad mientras busca desesperadamente una calle que ya no existe. El primer avistamiento de este fantasma se produjo en 1989 y desde entonces ha reaparecido cada 5 años, como atrapada en un bucle temporal. Su desesperación es palpable y quienes la han visto la describen como una figura fantasmal vestida con ropa hecha jirones, con el rostro contraído por el miedo y la confusión. La historia es aún más inquietante cuando uno se entera de que la mujer palmó el mismo día en que apareció por primera vez como un fantasma, condenada para siempre a buscar una calle que ya no existe. Su presencia es un escalofriante recuerdo del pasado de la ciudad, un pasado lleno de secretos y misterios que aún no han sido descubiertos. El fantasma de la anciana sigue siendo un enigma, una presencia inquietante que seguirá atemorizando a quienes se atrevan a deambular por el centro histórico de Génova. Olor a violetas. El Parque Sempione, un lugar de belleza y relajación, es también el escenario de una de las leyendas italianas más escalofriantes. La leyenda habla de una figura fantasmal que aparece en las noches de niebla, despidiendo un olor a violetas. A medida que la figura se acerca, queda claro que se trata de una mujer, envuelta en un largo vestido negro y con el rostro oculto tras un velo negro. Ella es deslumbrante, con un encanto que ningún hombre puede resistir. Pero la belleza de la mujer no es más que un disfraz, pues es una criatura maldita. Su mano helada se extiende hacia su víctima, llevándolo a los senderos ocultos del parque y a una gran villa llena de mármol y estuco, iluminada por velas parpadeantes. Una vez dentro, la mujer incita a su invitado a bailar, solo para revelar una horrible cara con forma de calavera cuando el hombre finalmente se arma de valor para quitarle el velo. Aquellos que logran huir de la mujer están atados a ella para siempre, pasando el resto de sus vidas buscándola. Se ven consumidos por una locura que los lleva a vagar por el parque sin cesar, en busca de la mujer que les robó el corazón. Cuidado con el aroma de las violetas en una noche de niebla en el Parque Sempione, porque puede ser esta la mujer que viene por ti. La columna del diablo en Milán. La columna románica de la pequeña plaza de la Basílica de San Ambrogio en Milán puede parecer un inofensivo trozo de historia, pero guarda un oscuro secreto que muchos temen. Según la leyenda, la columna es un portal al inframundo, creado por el mismísimo diablo. Se dice que los 2 agujeros en el eje de la columna son la entrada al inframundo, y se puede detectar el olor a azufre y el sonido del burbujeante río Styx que emana de ellos. Cuenta la leyenda que el diablo fue expulsado a patadas por San Ambrosio, que estaba cansado de sus constantes tentaciones. En represalia, el diablo golpeó su cabeza contra la columna, le clavó los cuernos y desapareció por los 2 agujeros, creando el portal al infierno. Se dice que la noche antes de Pascua, las almas condenadas son transportadas por el diablo a través de estos agujeros de la columna. Muchos creen que la columna está maldita, y lo mejor es evitarla a toda costa, especialmente durante la noche.
Eso es todo, amigos. Gracias por escucharme. Crear contenido de calidad lleva tiempo, esfuerzo y recursos. Si disfrutas del canal y te gustaría apoyarme, existen varias formas de hacerlo. Si no puedes contribuir económicamente en este momento, no te preocupes. Valoro tu tiempo y tu apoyo como oyente. Gracias de nuevo por tu apoyo. Significa mucho para mí. Espero seguir brindándote contenido valioso y entretenido. Nos escuchamos pronto.